Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados. Capaz se le cerró el micrófono, Gaspar. No me lo cerraron. Al cerrar los otros. Ya lo abrieron. Sí, ya lo abrieron. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Tomamos entonces el inciso B, que es el resto, la segunda parte de la primera esloca de esta estancia cuarta, que de todas maneras vamos a leerla completa un momentico para los que no hayan traído bien el hilo. Decía completa la cuarta esloca: hijos de la tierra, escuchad a vuestros instructores, los hijos del fuego. Sabed que no hay ni primero ni último, porque todo es un número que procede de lo que no es número. La primera de los hijos del fuego, lo vimos la semana pasada, y ahora vamos al inciso B sobre esta frase: todo es un número que procede de lo que no es número. HPB aclara, se refiere de nuevo al principio universal y filosófico que se acaba de explicar en el comentario cuarto de la estancia tercera. Es decir, que si alguno no entiende algo de esto, hay que hacer los enlaces. Como nosotros tenemos poco tiempo, dada la hora tan tarde que es allá en España, lo dejamos. Y cualquiera sí me puede contactar por email con mucho gusto. Si no puede salir de alguna duda, pues entonces sí se la evacuamos por email. Lo absoluto, por supuesto, no es número. Es decir, la seidad ni es un ser ni es un número, pero en su significado filosófico tiene una aplicación tanto en el espacio como en el tiempo. Es decir, en sus dos aspectos, como espacio abstracto absoluto, como movimiento abstracto absoluto, de lo cual el tiempo es una relativa expresión durante la manifestación, pero de todas maneras son los dos aspectos fundamentales, espacio-tiempo, en que el espíritu, como expresión de conciencia, de vida, de espíritu, de actividad, mueve ese espacio en que se manifiesta la parte pracrítica o material del mismo. Significa que no solamente cada incremento de tiempo es parte de otro incremento mayor, lo que llamamos los ciclos de la manifestación, o aún lo que pudiéramos llamar de una manera un poco inadecuada desde nuestro punto de comprensión, pero de todas maneras sería un ciclo de lo inmanifestado. Recuerden que cuando comenzamos la primera estancia nos habla de la séptima eternidad, es decir, un séptimo ciclo de una duración para nosotros y para nuestras mentes sobre todo incalculable, pero que como es natural tiene su cantidad. Y los ciclos son los que sí van a ser números dentro de cada manifestación, etcétera, y aún esta duración de lo inmanifestado, aunque no haya movimiento hacia la manifestación, hay un ciclo interno de reposo, etcétera, y de cosas que no podemos nosotros comprender como es natural, mientras no alcancemos estados de conciencia muy altos, y algunos de ellos parece que ni aún en muy altos niveles de las expresiones de la jerarquía se puede acceder a a cierto misterio que nada más que quizás los logos, los superlogos, etcétera, puedan
llegar a registrar dentro de sus capacidades de conciencia. Así que significa que no solamente cada incremento de tiempo es parte de otro incremento mayor hasta llegar a la duración más prolongada concebible por el intelecto humano, sino además que no puede pensarse acerca de ninguna cosa manifestada, sino como parte de un todo mayor. Es decir, por la misma ley de evolución, por la ley de crecimiento ilimitado que toda manifestación puede llegar a tener, aunque no lo tenga para este ciclo de Mahamambantara o de Manvantara o de Kalpas dentro de los sistemas planetarios, etcétera. Recuerden que todas esas palabras significan una duración de un ciclo, por tanto un tiempo. Y siempre hay uno que puede ser mayor, aunque la mente no pueda, la mente sobre todo humana, no pueda todavía relacionarlo con algo que pueda concebir. Le es inconcebible, como la misma seidad. Al nivel humano es inconcebible e inefable, como está en el proemio de la doctrina. Así que no puede pensarse acerca de ninguna cosa manifestada, sino como parte de un todo mayor. Esto sí es un principio y no podemos decir que ese es la mayor posibilidad de expresión de un ciclo. Los ciclos siempre pueden incrementarse según la evolución vaya avanzando, siendo la agregación total el universo uno manifestado. Aparece como una variedad de cosas, universo, lo uno en lo diverso, pero sigue siendo uno como manifestación total, que procede de lo inmanifestado o absoluto, llamado no ser o no número, para distinguirlo del ser o del número único, es decir, de esa manifestación que llega a una totalidad siempre que se manifiesta, aunque nosotros no podamos concebirlo con la mente, al menos mientras seamos humanos. Ahí esto es todo lo que este resumen nos expresa. También igual cuando ustedes algunos de estos resúmenes no les sea suficiente, pueden tratar de apoyarse en la doctrina secreta y ver si el comentario total les es, vamos a decir, más significativo que este resumen que no llegan a entender. Aunque les vuelvo a reiterar que me pueden dirigir y nosotros cuando no entendamos se lo vamos a decir también, porque no es que le demos la seguridad de entenderlo, sino que trataríamos de investigar juntos, porque indudablemente que hay misterios que solamente el salir de la condición limitada de conciencia mental de la personalidad primero, de conciencia individual de un alma evolucionante humana todavía, posiblemente más allá, el adepto es el que puede, quizás, y ellos también tienen sus límites, según ellos han expresado en sus cartas, porque la evolución continúa y no para nunca, y siempre se expande y siempre se eleva. Vamos entonces a la segunda esloca. Recuerden que aquí las estancias de cosmogénesis sí van numerando las eslocas desde el 1, dentro de cada estancia. Por tanto, esta es la segunda esloca, la otra es la primera de la cuarta. Aprender lo que nosotros, que descendemos de los 7 primeros, lo que nosotros, que nacidos de la llama primitiva, hemos aprendido de nuestros padres. Y este no tiene inciso, va a tener un solo bloque de comentario. Nos dice HPB la diferencia entre los constructores primordiales y los 7 subsiguientes
es que los primeros son el rayo y la emanación directa del primer cuatro sagrado, la tetractis. Es decir, recuerden que la diferenciación comienza desde esa seidad con la ideación cósmica que suministra el primer logo, pero se retrotrae a la seidad, y el segundo logo es el que entonces tiene que hacer una diferenciación dual y convertirse como manifestación en trino al relacionar el aspecto padre con el aspecto madre. Recuerden que a esa primera división se le llama padre-madre. Y ese sería el hijo, que es lo que va a constituir la manifestación del universo. La relación entre el padre y la madre. La relación entre Purusa y Prakriti, o entre Parabrahma, Mula Prakriti en un inicio, porque todavía no están diferenciados, y solamente a través de esos tres es que entonces surge el primer cuatro sagrado, que es lo que los griegos llamaban, Pitágoras sobre todo, la tetractis, la sagrada tetractis, que ya hemos visto es superior todavía a ese 3 y es el que entonces va a constituir una unidad, o sea, el uno eternamente existente por sí mismo, eterno en esencia, nótese bien, no en manifestación no hay ninguna que sea eterna, eso es una alternancia constante entre la manifestación y el reposo o estado inmanifestado, ¿sí? Pero el 1 ese, de donde surge el 2, el 3 y el 4, pues es totalmente distinto del 1 universal, pero no. Esperen un momentico para dejar esto para que no suene mal. Y es lo único que deja la eternidad en sí misma como lo único esencialmente eterno. Pero como esto es una proyección directa de lo eterno, su esencia sigue siendo lo eterno, pero en el estado indiferenciado. La manifestación siempre, al diferenciarse en estos primeros 4 que hemos descrito y el ulterior 7 con la siguiente o segunda Trinidad, da los 7 primeros, y eso ya todos es durante el periodo que dure la manifestación. Así que, distinto del 1 universal, latentes durante el pralaya, estos 3 que se convierten en 4, y activos durante el manvantara. Los primordiales, que son estos primeros que hemos ya descrito, proceden del padre-madre, es decir, de la primera diferenciación para Brahma Mula Prakriti o Purusa Prakriti, cuando ya empieza a expresarse sus modificaciones para entrar en esta pluralidad aparente, aunque mantienen la unidad en la realidad, y la pluralidad aparece nada más como un maya, como una apariencia. Entonces, nos dice, los primordiales proceden del Padre Madre, mientras que el otro cuaternario manifestado y los 7 proceden de la Madre sola. Es decir, ya es cómo trabaja el espacio, ese espíritu original, el Purusa verdadero o el Parabrahman, y ya las derivaciones y todas estas apariencias subsiguientes pues se reflejan nada más que a través del espacio, a través de la madre sola.
La última, la última de esas expresiones cuaternarias es la Virgen Madre Inmaculada, que es cobijada, no fecundada, por el misterio universal, o sea, el verdadero Espíritu Santo en su integridad, cuando ella surge de su estado de laya o condición indiferenciada. Es decir, que es cuando el espacio aparece como modificado, pero ella sigue siendo inmaculada. Es decir, ese espacio sigue siendo virgen y lo que es nada más que un maya. Este es otro de las cosas que la mente nuestra no puede del todo abarcar y que tenemos que seguir investigando hasta algún momento en que nosotros, si perseveramos en la línea correcta, como dijéramos, lo descubramos dentro de nosotros mismos, porque esto es parte del autoconocimiento de la evolución de cada ser, aunque pertenece a todos los seres y todas las criaturas. Está en el centro uno y no está dividido, sigue siendo esa unidad. En realidad todos son, por supuesto, uno, ¿ven? Pero sus aspectos en los diferentes planos de existencia son diferentes. Y eso ella lo va a ampliar. Y ustedes, si quieren ir adelantando en algo, repito, igual que hay que se puede ir atrás cuando hemos olvidado algún dato que nos sirve de enlace para uno futuro, este enlace puede llevarse hacia adelante al volumen segundo, donde ella lo explica como teogonía, ya dentro de los simbologías y los simbolismos y las alegorías, perdón, simbolismos y alegorías de las religiones. Y aún fundamentalmente eso empieza en el nivel filosófico. Y ese nivel filosófico lo explicaba en los misterios, de los antiguos misterios de estas enseñanzas, solamente a los que podían comprenderlo y a los que lo podían comprender sin peligro, ni para ellos mismos ni para la humanidad o para la manifestación en general, porque se pueden usar como casi todo lo de lo que perteneciente al espacio, a la materia, a esa prakriti ya modificada, pues pertenecen todos los poderes, los funcionamientos de la energía, y por ello es peligroso. Si el ser no ha alcanzado la estatura para no sentirse ni mareado, porque la persona no puede que no quiera hacer daño, pero que lo hace inconscientemente si no ha alcanzado la madurez para poder trabajar con estas energías tan colosales. Pero también hay personalidades que se desvían y logran desviar hasta parte de la parte inferior de su constitución interna, la psíquica, y pueden convertirse en instrumentos de cosas que son malignas. Por eso se exige las reglas que son leyes de la espiritualidad para que estos misterios sean develados a los estudiantes, al aspirante serio y al aspirante que se mueve rectamente hacia su verdadera espiritualidad. Los primordiales son los seres más elevados en la escala de la existencia. Son los ángeles del cristianismo, o más bien los grandes arcángeles sobre todo, que son los que son 7, los que se niegan a crear, que esto va a venir en una de las estancias de antropogénesis después, y que hay que, como dijéramos, comprender en qué sentido se usa esta palabra, porque ellos ya son seres que no tienen cuerpos inferiores y no tienen vamos a decir, la función
de reproducirse en niveles físicos y densos en general. Sin embargo, ellos cumplen con determinadas facetas, porque ya es una jerarquía de la gran fraternidad y de las fraternidades superiores aún a la gran fraternidad de este planeta. Son del sistema planetario completo, las expresiones más altas de estos arcángeles, y esos son los que entonces se les acusa, entre comillas, en las religiones de haberse negado a crear. Y es parte de sus funciones y era parte de su nivel superior ya de iniciación y de uso de las facultades y fuerzas del mundo espiritual. Así que, como lo hizo Miguel en este último sistema, y como lo hicieron los mayores de los hijos nacidos de la mente de Brahma, es decir, aquellos que también sucedió de los Pitris Agnisvatas, hijos de la mente y del fuego, que pueden tener otra función o que pueden tener errores en sus funciones, que eso es lo que es más difícil de determinar. En un aspecto quedan justificados, en otros aspectos fueron de más allá de lo que debían, y algunos de ellos al menos, y provocaron determinadas convulsiones y problemas en nuestra evolución a la actual humanidad. Eso lo veremos en Antropogénesis. La tercera es loca de esta cuarta estancia. Del resplandor de la luz, el rayo de las eternas tinieblas. Surgieron en el espacio las energías despertadas de nuevo. Los Yanshohans, una de las grandes jerarquías de nuestro sistema tanto planetario como de los sistemas solares. El 1 del huevo, el 6 y el 5. Ahí termina el inciso A. Después, el 3, el 1, el 4, el 1, el 5, el doble 7, la suma total. Ahí veremos el inciso B. Y estas son las esencias, las llamas, los elementos, los constructores, los números, que esto pertenece ya al inciso C, los arupa, a partícula negativa, rupa forma, por eso ya pone, aclara, los arupa sin forma, los rupa con cuerpos o con formas, como es natural, y la fuerza u hombre divino, la suma total. Y el hombre divino, perdón, y del hombre divino emanaron las formas, las chispas, los animales sagrados y los mensajeros de los sagrados padres. Aclara, los pitris dentro del santo 4. Esto tiene una llamada que nos dice: el 4, representado en los números ocultos por la tetractis, el cuadrado sagrado o perfecto. Es un número sagrado entre los místicos de todas las naciones y razas, porque el ocultismo y la doctrina verdadera esotérica de la gran fraternidad de adeptos es la misma para todos los que pueden acceder a este y a otros misterios superiores todavía. Tiene la misma significación en el brahmanismo, en el budismo, en la cábala. Aquí, claro, está sobre todo refiriéndose a la hebrea,
y en los sistemas numéricos egipcio, caldeo y otros. Sistemas numéricos. De al menos estos dos y otros pueblos antiguos y otras civilizaciones antiguas. Que ella, por eso ella cita enorme cantidad de veces a los egipcios, a los caldeos, porque ellos fueron los que estuvieron en mayor contacto fuera del verdadero oriente, de la verdadera Yabarta o India antigua, que es donde surge el brahmanismo y el budismo, las dos, pues, pero ya como primero surgen como filosofía de todas maneras, pero que después, sobre todo el brahmanismo y el hinduismo, se ha deformado bastante en la forma religiosa, imponiendo dogmas y saliendo de la antigua verdadera filosofía que los hizo inspirarse en estas sagradas enseñanzas de los antiguos rishis. El budismo, Gautama, que es el fundador, trató de rectificar ello, porque ya 500 años antes de Cristo, cuando nació Buda, había esa situación de un total declive hacia fórmulas externas religiosas, hacia dogmas, hacia separatividad de las castas, que no eran nada más que una sucesión de etapas de desarrollo evolutivo, y así sucesivamente. Y ya después también el budismo va decayendo, se crean las dos grandes escuelas, Mahayana o gran vehículo y Hinayana, vehículo menor, y se van separando de no solo de la enseñanza directa de Gautama, sino aún de los niveles filosóficos. Y hoy vemos que también hay supersticiones, diferencias de opinión, separatividad en algunas de las ramas, porque ya no son nada más que las dos escuelas filosóficas, sino en ramas verdaderamente ritualísticas, religiosas, unas que siguen el culto a formas, otras que siguen manteniendo que no hay ninguna forma que sea, por ejemplo, la de Dios, etcétera, etcétera. Volvamos al punto. Entonces, ya vamos a lo que ella nos dice del inciso A. Del resplandor de la luz, el rayo de las eternas tinieblas, surgieron en el espacio las energías despertadas de nuevo. Los Dian Chohans, uno del huevo, el 6 y el 5. Esto se relaciona con la ciencia sagrada de los números, sobre las jerarquías y los números correctos de estos seres invisibles para nosotros, excepto en muy raras ocasiones. Está edificado el misterio del universo entero, porque son las jerarquías verdaderamente intermedias entre, por un lado o por un extremo, la seidad, pero aún las primeras jerarquías o expresión, a veces bajo un solo nombre, como si fuera una unidad, y lo es, pero que yo digo como si fuera en el sentido de que ya está el proceso de la diferenciación, pero que es mayábico y que sigue siendo una expresión de la realidad, primero en su integridad. Y estos son los que van entonces adjudicándose números específicos
de acuerdo a sus funciones y su complejidad de manifestación o su todavía relativa sutilidad y relativa unidad consciente en la realidad total. Así que sobre la jerarquía y los números correctos de estos seres invisibles para nosotros, excepto en muy raras ocasiones, está edificado el misterio del universo entero. Los Kumaras, por ejemplo, son llamados los cuatro, es decir, la expresión de ese primer cuatro sagrado. Si bien son en realidad 7 en número, como toda manifestación llega a 7. Y en realidad a los 7 hay que darle el mismo nombre porque surgen, como si dijéramos, en un nivel muy, muy idéntico. ¿Eh? Como si dijéramos, de sutileza y de excelsitud. Así que los Kumaras son, por ejemplo, son llamados los cuatro, si bien son en realidad 7 en número, porque Sanaka, Sananda, Sanatana y Sanat Kumara son los principales. Es decir, que estos 4 primeros que tienen esa similitud de nombres, empezando por Z, etcétera, pues no solo son los principales, son los que primero se aparentemente pluralizan. De ahí que sus números sean tan sagrados, etcétera. Así que ellos, Sanaka, Sananda, Sanatana, Sanatkumara, los 4, estos primeros, son los principales Vaidatra, su nombre patronímico, pues surgieron del cuádruple misterio, es decir, de esa sagrada tetractis, como diría Gautama, porque Gautama fue uno de los que dio esta enseñanza, aunque parece que en los misterios esto también se debe haber enseñado igual, en los misterios de las grandes de los grandes rishis que después desembocaron en las 6 escuelas filosóficas de la antigua Aryavarta, nombre antiguo de la India. Entonces, bueno, patronímico sería, como dijéramos, su apellido es Vaidatra, pues surgieron del cuádruple misterio. El 1 del huevo, el 6 y el 5. Da esto el número, como ustedes los ponen uno al lado del otro, 1065, el valor del primogénito, es decir, del primer hijo o primera expresión de ese universo en otro aspecto. El inciso B, que es el que nos da los otros juegos de números, 3, 1, 4, 1, 5. En su totalidad 2 veces 7 representan la cifra más conocida de los que empezamos a estudiar ya en los grados superiores de la aritmética o de las primeros de la secundaria, los más altos de la primaria, los primeros de la secundaria. Hemos visto el 3, 14, 15. La célebre razón que hay entre el largo de la circunferencia y el del diámetro. Un diámetro cabe 3.1415 hasta una cifra pura que no tiene fin. Hasta el final, que no tiene final. Esta es una de las periódicas, pues nos da ese valor que tanto nos rompía la cabeza y que no vimos nunca para qué servía. Pues tiene una relación con todo este inicio de la manifestación que es en sus aspectos esotéricos todavía para todos nosotros
para mí por lo menos, totalmente insospechado. Es ese número, ¿no? La jerarquía numérica de los Dian Chohans, de distintos órdenes y del mundo interno o circunscrito. Es decir, el mundo dentro de su orden, que como eterno tiene que recibir para salir a lo transitorio. Y esa transitoriedad de la manifestación va a estar siempre presidida por esta relación de estas jerarquías y de esta en particular, de los Dian Chohan o grandes señores de la inteligencia, los Diani. Eso es una forma abreviada como de referirse a ellos. Tienen que ver con la inteligencia más alta, expresándose a través de todas estas jerarquías en el universo manifestado. Así que la jerarquía numérica de los Dian Chohan de distintos órdenes y del mundo interno o circunscrito. Este número colocado en la frontera del gran círculo de no se pasa, véase la estancia quinta, lo veremos cuando ya terminemos esta cuarta estancia, tiene que ver con lo manifestado y lo inmanifestado, para darles un adelanto, y veremos que no se puede pasar de lo manifestado a lo inmanifestado si no se tiene determinada, vamos a decir, altura de desarrollo evolutivo que nos permita regresar, porque ese diámetro se convierte en los que no han alcanzado todavía la suprema iniciación en uno de los valladares para llegar a poderla obtener, a poder ascender a la inteligencia de un adepto. Y entonces por eso ella dice, tiene que ver con el anillo, no se pasa. Es decir, si se va hacia el estado por siempre manifestado, la realidad no manifestada, su aspecto por siempre manifestado, el retorno no se puede hacer nada más que a partir de una función simbolizada en las 4 puntos cardinales y que presiden estas conciencias, que son las únicas que pueden ir de lo inmanifestado a lo manifestado y de lo manifestado volver a lo inmanifestado. Mientras tanto, eso no se puede lograr. Así que este anillo no se pasa, que veremos en la estancia quinta, llamado también Dhyanipassana, el cable de los ángeles, el cable que separa el cosmos fenomenal del noumenal, es decir, de los fenómenos y causas externas, de los efectos externos, perdón, de las originarias o causas primarias o causas de los fenómenos de la manifestación. Y eso es como una frontera entre lo manifestado y lo inmanifestado, y que no se halla dentro del alcance de nuestra conciencia objetiva presente, por supuesto. Nadie ha visto ese cable, nadie ha visto ese círculo, ese anillo, no se pasa. Cuando no es... perdón. No, bueno, sí, no está al alcance, porque es que como está el paréntesis, no está dentro del alcance de nuestra conciencia cuando no es aumentado por permutación y expansión. Es siempre 3, 14, 15 anagramática y cabalísticamente. Es decir, que eso tiene todavía muchas más implicaciones
que mientras no seamos capaces de desentrañar las claves de la cábala y de los demás sistemas, como es natural, seguramente o esotéricos, que ella ha ido nombrando también, y otros que todavía no hemos ni visto por nombre, pues eso es lo que posibilita aprender a poder pasar de una manifestación a lo inmanifestado, o surgir desde lo inmanifestado por nuestra propia expresión de energía, por nuestra propia capacidad para poder venir desde lo manifestado a la manifestación y viceversa, con absoluta dominio y absoluta conciencia de lo que nosotros estemos haciendo en ese momento. Siendo a la vez este 3, 14, 15 el número del círculo y el de la mística svástica, otra vez el doble 7. Es decir, que esto se involucra en otras alegorías o simbologías, en este caso, aún de una de las formas más sagradas y más antiguas de la cruz que se mueve, la cruz que gira, y por tanto se le plasman su estela que dejan detrás, que no está señalado en las demás formas de la cruz. Es decir, ahí se está señalando de que ya está capacitado lo que se exprese a través de esa, vamos a decir, de ese desentrañamiento de lo que es el pi, y poderlo usar totalmente como ley de acceso a la manifestación y de, por esa misma vía, pero en dirección contraria, de retorno hacia lo inmanifestado. Así que, siendo a la vez el número del círculo y de la mística esvástica o suástica, otra vez el doble 7. Es decir, vale como 7 en cualquiera de las dos direcciones y en cualquiera de las dos formas de sumar a ambas expresiones que llamamos el número que no era número o que no es número en sí, o esta cuádruple expresión de estas leyes, vamos a decir, y por tanto llegan a ser el doble 7. Recuerden que si aún mismo nosotros vemos los números, 3 más 4 es 7, 5 más 2 es 7. Tiene un doble 7 dentro de sí, desde el punto de vista de la suma de alguno de sus guarismos. Hay 2 7. Pues en cualquier sentido que se cuenten las dos combinaciones de las cifras, sumadas separadamente, un número tras otro, siempre resultarán, como suma nada más, 14. 3 más 1, 4, 4 y 4, 8, y 1, 9 y 5, 14. Si lo sumamos de adelante hacia atrás, o si empezamos de cualquier forma. ¿Se dan cuenta? Matemáticamente representan el cálculo bien conocido de que la razón del diámetro de la circunferencia de un círculo es como de 1 a 3.1415, o sea, el valor pi, como se le llama. El símbolo pi se usa siempre en las fórmulas matemáticas para expresarlo. Esta disposición de las cifras debe poseer la misma significación desde el momento en que uno entre 3, 14, 1, 5, 9 y también
1, entre 3, entre 1, 4, 15, 9, 27, son combinados en los cálculos secretos para expresar las cifras, los varios ciclos y épocas del primogénito, el primer nacido, o los 311 billones, 40 mil millones de años con fracciones de lo que es el Mahamambantara, es decir, el Manvantara mayor, el que incluye todos los ciclos de Manvantaras solares, lunares, etcétera, de los cualquiera de los sistemas que ustedes quieran concebir o puedan informarse si tienen de verdad un valor de algún ciclo, todos esos están encerrados en todos estos cálculos secretos en este primogénito de los 311 billones 40 mil millones de años. Así, mientras en el mundo metafísico el círculo con el punto central no posee ningún número y es llamado Anupadaka, no tiene padres. Anupadaka es una palabra compuesta de que no hay padres, sin padre y por tanto sin número. Que aclara ella entre paréntesis, porque es incalculable en el mundo manifestado el huevo o círculo del mundo como símbolo de su manifestación y por tanto como símbolo de su retorno sobre sí mismo, el círculo, etcétera. Hay ese circunscrito dentro de los grupos llamados la línea, el triángulo, el pentágono, la segunda línea y el cubo. En donde los números igual, entonces se cambian por palabras que tienen entonces el significado de pi, pero que pueden cumplir funciones completamente distintas. La línea, el triángulo, que ya son 3 líneas, el pentágono 5, la segunda línea es la que viene después de 1, 3, 5, 1, 4, y el cubo, que es también el símbolo que se puede tomar del 4. Esto da una serie de interrelaciones y de simbología y alegoría, porque son símbolos son simbólicos y alegóricos a la vez, para encerrar una serie de explicaciones con velo, mientras el ser humano no alcance a levantar esos velos a través de las iniciaciones y entonces lo pueda comprender en una serie de sentidos que tienen que ser muchos, si no infinitos. Y cuando el punto ha engendrado una línea y se convierte en un diámetro que representa al logos andrógino, cuando lo vemos como un círculo con este diámetro horizontal y este punto, entonces ya es el logo, se convierte en un diámetro que representa el logos andrógino, es decir, el padre-madre, como habíamos dicho también en el loco anterior. Entonces los números se convierten en 3, 1, 4, 1, 5, o un triángulo, una línea, un cubo, la segunda línea y un pentágono. Cuando el hijo se separa de la madre, se convierte en el padre. Otra de las simbologías de estos 3 personas o de esta Trinidad, hijo que se separa de la madre se convierte en el padre. Pues el diámetro representa la naturaleza o el principio femenino. Por lo tanto, se dice en el mundo del ser, y ella cita entre comillas, el punto
fructifica la línea, la matriz virgen del cosmos, el cero en forma de huevo, es decir, adquiere ya las 3 dimensiones manifestadas. Y la Madre Inmaculada da nacimiento a la forma que combina todas las formas. O sea, lo uno en lo diverso, donde están todas las diversidades posibles por haber y hasta no concebidas o pensadas como aparentemente imposibles. Prayapati es llamado el primer varón procreador y el marido de su madre. Aquí viene lo que, si se antropomorfiza, nos da uno de los grandes pecados, disparates, el marido de su madre, lo que después Freud llamó el complejo de Edipo. Y ese hijo del universo es también el padre, porque tiene que ser las dos cosas y ninguna, como separación. Esta es parte de toda la profundidad de esta simbología y de los misterios que envuelve, y que solamente será comprendido por la inteligencia superior, nunca por la personalidad ni la mente de esa personalidad. Así que le tenemos que seguir dando vuelta en una serie de concepciones filosóficas para que al ascender a las iniciaciones la podamos desentrañar. Esto es parte de lo que en el universo, como dijimos, de los kumaras, etcétera, no se obtiene por labor de la mente inferior, sino de la mente superior o búdica, iluminada, la mente iluminada, el Manastayasi, que nos puede dar las claves, o no darlas, porque no es que las dé, que nos capacite para crecer en la interpretación de estas claves, que es menos mal dicho. Aunque aquí las palabras todas son bastante insuficientes. Esto da la nota clave respecto de todos los posteriores, perdón, de todos los posteriores hijos divinos de Madre Inmaculada. Es decir, todos los grandes instructores de la humanidad, que todos, desde Buda, desde cualquiera de los grandes iniciados de la antigüedad, siempre se les pone con esta condición que en cierto aspecto sería blasfema, ¿no? De que todos ellos son hijos de su propia madre y son a su vez el marido de la madre, y por tanto dan otro hijo, otra vez, cuando hacen la función del marido. Y sin embargo ella es inmaculada, totalmente virgen y totalmente fuera de todos estos conceptos inferiores que nosotros tenemos de lo que es un padre, un hijo, la madre, etcétera, etcétera. Hay que saltar toda una serie de limitaciones de nuestra conciencia apegada, o sea, es cegada por la materia en que se expresa, y que tiene la inteligencia universal que liberarnos de esa ignorancia. Esta es una de las independizaciones que tenemos que hacer de las nociones inferiores de la inteligencia manejada nada más como expresión del cerebro y de la mente personal. Así que toda la nota clave de todas las Madres Inmaculadas, desde María a Mahadeva, la de Buda, etc. Está clarísimamente confirmado por el hecho significativo de que Ana, el nombre de la madre de la Virgen María, o la que en Occidente es la Inmaculada, la Virgen
como si dijéramos, escogida, etcétera. Esta Ana, el nombre de la madre de la Virgen María, que ahora pretende la Iglesia Católica Romana que dio a luz a su hija de un modo inmaculado, María concebida sin pecado, o sin pecado concebida, se deriva del Ana Caldea, que significa cielo o luz astral. Anima mundi, el alma del mundo, de donde proviene que Anaitía Devi Durga, la esposa de Siva, es también llamada Annapurna y Kanya. Todos estos nombres igual tienen una raigambre simbólica que está en relación con esto que se está aquí explicando por ella. Es decir, todas las madres de los santos inmaculados, todas las madres o todas las, vamos a ver cómo se le llama también, las advocaciones de María, aunque se les dé otros nombres, todo eso es la misma esencia de sabiduría adscripta a una mujer cuando es ese espacio, es esa realidad de Prakriti, del Mula Prakriti, totalmente virgen, que sigue siendo virgen después que se aparentemente se diferencia en nuestros mundos manifestados inferiores. Así que Anaitia Devi Durga, la esposa de Siva, que es Devi Durga, es también llamada Annapurna y Kanya, la Virgen, siendo su nombre esotérico Uma Kanya, que significa la Virgen de Luz, es la luz astral en uno de sus múltiples aspectos. Por eso puede recibir 10.000 nombres. Puede aparecer 10.000 veces en nuestra manifestación o en cualquiera de este ciclo, de cualquier ciclo manifestado y de cualquier relación con el espacio que es fructificado de esta manera, porque eso es del universo completo. Fíjense que ella le pone cosmos con K en una parte anterior que habíamos visto lo que ella hablaba del cosmos en donde todo esto se produce. Y entonces el inciso C nos dice, los devas, pitris, que son los varishats o de la luna, y los agnisvatas del sol, que son los que despiertan la conciencia, los rishis, que son los primeros instructores divinos de una raza, y Gandharvas, otra de las subexpresiones de los devas, de los, como si dijéramos, últimas expresiones divinas de la primera emanación y segunda emanación, etc. Al inicio de un Mahamandvantara. Así que los Daityas y Avidyas, los Danavas y Gandharvas, tienen todos ellos sus sinónimos en nuestra doctrina secreta. Es decir, han sido los nombres publicados de esta cosmogénesis, de este origen del universo, que en los grandes seres, pues, se proyectan simbólicamente, sobre todo bajo el dual aspecto ya como éramos, de esta primera emanación de, ¿cómo se llama? Los reinos, tanto
cualquiera de los reinos que fructifican, o aún de los que aparentemente no fructifican, como el mineral, pero que siempre están expresándose constantemente bajo esta esta doble acción del espíritu en la sustancia, en el espacio, en la Virgen, que sigue siendo virgen y que sigue siendo inmaculada. Entonces, todos dan, no solo estos, sobre todo son ella nombra aquí los nombres de los grandes expresiones de la vida en la mitología y en las alegorías de los Vedas, de las distintas escrituras de la antigüedad que se reflejan en las modernas de las religiones aún más recientes, con una cantidad enorme de nombres, y siguen siendo la misma unidad, siguen siendo la misma realidad, pero bajo el maya de la pluralidad. Tienen todos ellos sus sinónimos en nuestra doctrina secreta, es decir, que todos tienen una función jerárquica en este proceso de la manifestación de un universo. Muchos de estos pueden encontrarse también en la jerarquía cristiana de padres celestiales y divinos. Todos estos tronos, dominaciones, virtudes, principados, querubines, serafines, demonios, habitantes diversos del mundo sideral, son las modernas copias de prototipos arcaicos. Los animales sagrados se encuentran en la Biblia, lo mismo que en la Cábala, y tienen su significación también muy profunda en la página de los orígenes de la vida, es decir, de la manifestación, como es natural que toda es vida. Continuaremos en esta páginas 99, digo, sí, 5 y 4, 9. Tenemos 59 por dentro, pero cuando ustedes lo van a ver arriba, son 99 páginas ya de este compendio. Ahí vamos a continuar con la esloca cuarta de la cuarta, cuarta de la cuarta, 4, que nosotros continuaremos el próximo domingo, Dios mediante. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad de cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Si algún hermano